¿Qué pasaría si el mundo entero se viera obligado a escuchar el no de un país pequeño? Y si ese no, no solo detuviera a los poderosos, sino que también reescribiera las reglas del juego global? El 26 de agosto de 2025, el planeta entero miró hacia Ouagadougou. Por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas no llegó con exigencias, sino con cuentas pendientes. Venía a responder ante una nación africana que, cansada de humillaciones, se plantó y exigió respeto. ¿Cómo se llegó a este punto de inflexión? Todo comenzó pocas semanas antes con la publicación de un informe de la ONU sobre la infancia en zonas de conflicto armado en Burkina Faso. Lo que pretendía ser una denuncia para proteger a los niños fue recibido por el gobierno burkinés como una humillación y una afrenta directa a su soberanía. Acusaciones sin pruebas sólidas, cifras sacadas de contexto y, lo peor, una equiparación entre el Ejército Nacional y los grupos yihadistas que combate. Durante décadas, la ONU había dictado informes, exigido explicaciones y llamado a presidentes a su tribunal moral desde despachos lejanos. Pero esa mañana, la balanza se invirtió. Los vehículos blindados de la Delegación de Naciones Unidas avanzaban lentamente por las calles polvorientas de la capital de Burkina Faso. Vecinos y periodistas presenciaban lo impensable. Los poderosos llegaban a escuchar, no a ordenar. El riesgo era inmenso. Si Burkina Faso no defendía su dignidad, quedaba a merced de la manipulación internacional. Pero si se atrevía, habría una grieta en el poder de los grandes, demostrando que la voz de los pequeños también podía cambiar la historia. Para comprender la magnitud de ese día y por qué Burkina Faso se atrevió a desafiar al mundo, hay que retroceder al momento exacto en que comenzó el conflicto. Para las autoridades de Ouagadougou, esto no era solo un error burocrático, era una herida a la dignidad nacional. Actuaron con una contundencia inusual en la diplomacia africana. Declararon persona non grata a la jefa de la ONU en el país, y le dieron 72 horas para irse. Un movimiento arriesgado que pocas veces se había visto de un Estado pequeño contra una institución global. La chispa que encendió esta rebelión no surgió de la nada. Todo comenzó con un documento que, en apariencia, solo buscaba proteger a los niños. Lo que sucedió aquel 26 de agosto fue un antes y un después. Naciones Unidas reconoció errores, escuchó y por primera vez aceptó que debía cambiar sus métodos y su relato. No fue solo una disculpa, fue una lección para todos los países emergentes sobre el poder de exigir respeto y reciprocidad. El informe llegó sin anexos, sin pruebas judiciales, ni documentos que permitieran verificar la magnitud de los hechos. Ninguna autoridad local fue consultada, ni ministerios, ni jueces, ni el alto mando militar. Todo se decidió en escritorios lejanos, lejos del polvo, el miedo y la esperanza de las aldeas burkinesas. Todo estalló con una acusación que inflamó el orgullo de un país entero. Entre los años 2022 y 2024, la Organización de las Naciones Unidas lanzó un informe demoledor. Señalaba a Burkina Faso por supuestas violaciones graves contra niños en el conflicto que desangra el Sahel. Lo que debía ser un grito de protección se convirtió, para el gobierno burkinés, en una afrenta sin precedentes. La reacción del gobierno de Ibrahim Traoré no se hizo esperar. En cuestión de horas, declaró persona non grata a la máxima representante de la ONU en territorio nacional y le dio 72 horas para abandonar el país. No se trataba de ocultar errores propios, ni de negar los horrores de la guerra. Se trataba de exigir justicia en el trato y respeto por la verdad local. Pero lo que realmente encendió la furia del gobierno de Ouagadougou fue la equiparación. El informe ponía en el mismo plano a los soldados nacionales y a los voluntarios civiles, personas dispuestas a dar la vida cada semana con los yihadistas a los que enfrentan. Para Burkina Faso, esta comparación fue mucho más que un error. Fue una humillación intolerable. ¿Cómo explicar a las familias de los caídos que el mundo los ve como a quienes destruyen sus hogares? Burkina Faso dejó claro que la cooperación internacional debía basarse en respeto mutuo y soberanía, no en la imposición de relatos ajenos y sin consulta. Porque aceptar en silencio estas acusaciones significaba perder el control de la propia narrativa y sacrificar la dignidad ante el mundo. El mensaje fue rotundo sobre nosotros, sin nosotros.
Y esta vez, la reacción burkinesa no terminó en una protesta diplomática. Fue el inicio de una confrontación global que alteraría para siempre la relación entre un pequeño estado africano y la institución internacional más poderosa. Pero la historia no se detuvo con el exilio de una diplomática. Al contrario, fue entonces cuando Burkina Faso decidió cambiar las reglas del juego. Por primera vez, el tablero del poder giró. El 26 de agosto de 2025, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas pisó el polvo rojo de Ouagadougou. No traía aires de superioridad, sino la presión de responder ante una nación decidida a defender su dignidad frente al mundo. La escena tenía un peso inédito. Por décadas, la Organización de las Naciones Unidas exigía cuentas a otros, pero en Ouagadougou, por primera vez, era la ONU quien debía explicarse. Las calles vibraban con periodistas y cámaras, miles de ojos atentos, locales y extranjeros. El ambiente era denso, casi cortante. Banderas azules sobre vehículos blindados. Y una pregunta suspensa: ¿quién impondría las reglas hoy? El capitán presidente Ibrahim Traoré y su gobierno no cedieron terreno. Exigieron respeto, reciprocidad y el fin de informes escritos desde oficinas lejanas, sin escuchar a quienes viven la realidad diaria. No era cuestión de cifras, era cuestión de honor nacional. La respuesta de la Organización de las Naciones Unidas sorprendió a todos. Por primera vez, admitieron el daño causado. Reconocieron fallas en el proceso, consultas insuficientes y las consecuencias negativas para la relación con el pueblo burkinés. La discusión giró en torno a confianza y credibilidad. El informe que encendió la crisis mezcló agresores y defensores, usando datos sin contexto y relatos deshumanizados. La delegación burkinesa denunció el peligro de convertir estadísticas en armas, de reducir a un pueblo entero a simples números y gráficas. Lo insólito ocurrió. Una superestructura global reconoció públicamente sus errores ante una nación pequeña en el mapa mundial. No fue solo un gesto simbólico. Se abrió la puerta a revisar y renegociar toda la cooperación futura. La negociación apenas comenzaba. Lo que estaba en juego ya no era solo un informe, sino el futuro de la soberanía africana frente a las instituciones globales. Lo vivido en Ouagadougou no solo redefinió la relación entre una pequeña nación y una institución global, dejó claro que las reglas pueden reescribirse y que la dignidad nunca es negociable. Sin embargo, el peligro seguía latente. Si la Organización de las Naciones Unidas no corregía el rumbo, su legitimidad en África quedaría herida. Si Burkina Faso retrocedía, perdería el honor tan arduamente defendido, no solo ante su gente, sino ante todo el continente. Esa balanza, frágil y decisiva, era observada por el resto del mundo. Lo que comenzó como un agravio terminó por reescribir las reglas de la cooperación internacional. El 26 de agosto de 2025, la ONU no se limitó a observar desde lejos, reconoció sus errores y se comprometió públicamente a cambiar. Por primera vez en la historia reciente, una institución global se inclinó ante la soberanía de un país africano, prometiendo consultar, ser transparente y compartir de verdad la responsabilidad de cada informe futuro. De este compromiso nacieron nuevos pilares. Los reportes ahora incluyen anexos, datos verificados y, sobre todo, son construidos con la participación activa de las comunidades locales. Nunca más alegaciones sin evidencia ni conclusiones sin contexto. La voz de quienes viven las consecuencias se volvió ineludible. El impacto no se limitó a las fronteras de Burkina Faso. Pronto, el ejemplo se extendió por África. Si Ouagadougou pudo exigir respeto, ¿por qué no los demás? Las capitales africanas debatieron, los diplomáticos enviaron cables y, por primera vez en décadas, la narrativa de la supervisión internacional unilateral comenzó a resquebrajarse. En el epicentro, la figura de Ibrahim Traoré se consolidó como la de un líder valiente. No solo en Burkina Faso, sino en todo el continente, se le reconoció por defender la dignidad nacional ante una institución poderosa. Para muchos, Traoré ya no era solamente un presidente, se había convertido en el símbolo de una nueva era africana donde la dignidad y la soberanía no son negociables. Pero, ¿qué implicaciones prácticas deja este episodio para ciudadanos,
líderes y el sistema internacional. Lo esencial no está solo en el gesto, sino en las lecciones que transforman realidades. El equilibrio de poder se transformó. La supervisión internacional dejó de ser un movimiento de arriba hacia abajo y se convirtió, por primera vez, en un diálogo con condiciones. Ahora, la ONU y otras organizaciones globales comprenden que la soberanía es un derecho que puede y debe ser defendido, incluso por los más pequeños. El riesgo era enorme. De no corregirse este error, se habrían perpetuado injusticias y prácticas unilaterales bajo la máscara de cooperación. Sin embargo, el cambio abrió la puerta a un futuro donde la dignidad se convierte en bandera no solo para Burkina Faso, sino para toda África. Mientras el mundo observa este cambio de paradigma, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se traducen estas promesas en acciones tangibles? El futuro de la cooperación internacional depende, ahora, de la vigilancia y la participación activa de quienes antes eran ignorados. ¿Qué ocurre cuando una nación pequeña obliga a los poderosos a escuchar? La protesta de Burkina Faso ante las Naciones Unidas deja lecciones claves sobre cómo defender la dignidad nacional y exigir una verdadera reciprocidad en la arena internacional. Esto demuestra que la soberanía no es arrogancia. Es el pilar de la justicia entre naciones. Defenderla no implica rechazar la colaboración, sino exigir que ésta sea transparente y equitativa. Primero, debemos comprender que la reacción de Burkina Faso no fue un acto de aislamiento, sino una exigencia de cooperación genuina, sobre bases de igualdad. El mensaje fue contundente. Solo puede haber relación si existe respeto mutuo y consultas reales, no imposiciones desde arriba. El caso de Burkina Faso dejó claro que incluso los gigantes globales pueden rectificar, siempre que enfrenten argumentos sólidos y una postura firme. El gobierno no se limitó a protestar, presentó pruebas, expuso errores y exigió explicaciones, alterando así una narrativa injusta. Una de las lecciones más poderosas es que transparencia, consulta verdadera y reciprocidad no son lujos negociables, sino requisitos esenciales para cualquier cooperación internacional. Sin estos principios, la asistencia o vigilancia externa pierde legitimidad y eficacia. Ignorar estas lecciones perpetúa la sumisión de los más débiles, pero aplicarlas puede transformar la historia de cualquier país. Es la diferencia entre mirar desde la grada o ser protagonista en la justicia global. La dignidad nacional se defiende tanto con palabras como con hechos. Burkina Faso demostró que exigir respeto en el discurso no basta. Es necesario acompañar las palabras con acciones decididas, como expulsiones diplomáticas o demandas de rectificación pública. Sin embargo, la historia no termina aquí. Lo que sucedió después redefiniría aún más el papel de Burkina Faso y marcaría el inicio de una nueva etapa en la diplomacia africana. Si esta historia te conmovió, comparte este video para que más personas descubran el poder de la verdad y la soberanía. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que este ejemplo inspirará a otros pueblos a reclamar su lugar? Suscríbete y únete para conocer más historias donde la dignidad y la justicia son protagonistas. La verdadera justicia comienza cuando todas las voces son escuchadas. Hoy, el mundo fue testigo de algo sin precedentes. La mayor institución internacional reconociendo sus errores, impulsada por la dignidad inquebrantable de Burkina Faso. El 26 de agosto de 2025 no solo quedó grabado en la memoria del país, sino que resonó como un grito desde Ouagadougou hasta los últimos rincones del planeta. La llegada de la ONU a Burkina Faso no significó imponer, sino aprender, pedir perdón y rectificar. Ver a los poderosos inclinando la cabeza ante quienes por años fueron ignorados redefine la justicia internacional. Ignorar la dignidad de los pueblos perpetúa la injusticia. Reconocerla, como hizo Burkina Faso, abre la puerta a un orden mundial más justo, donde ninguna nación es demasiado pequeña para exigir respeto. Hoy, las hijas y los hijos de Burkina Faso demostraron que la historia puede escribirse desde abajo, con valor y voz propia. Que este episodio nos recuerde, la justicia global solo es real si todos tenemos un asiento en la mesa. Porque la dignidad nunca es negociable,
Y el respeto no depende del tamaño ni la riqueza de una nación. Pero para entender en profundidad la trascendencia de este momento, es útil mirar atrás y analizar ejemplos históricos en los que países considerados pequeños o periféricos lograron alterar el curso de la política internacional. Consideremos el caso de Vietnam en el siglo pasado. Un país pequeño, enfrentado a potencias globales, logró resistir y finalmente forzar un cambio en la actitud internacional, gracias a la firmeza de sus líderes y a la movilización de su pueblo. Si bien los contextos son distintos, la esencia es la misma. La dignidad y la determinación pueden inclinar la balanza del poder. Burkina Faso, al igual que estos ejemplos, tomó el riesgo calculado de desafiar la narrativa dominante, pero lo hizo con pasos concretos. Primero, documentó detalladamente las inconsistencias del informe de la ONU. Segundo, articuló una respuesta coordinada entre el gobierno, la sociedad civil y los medios locales, asegurando que el mensaje de dignidad llegara a cada rincón del país. En América Latina, recordemos el episodio de la nacionalización del petróleo en México en 1938. El presidente Lázaro Cárdenas, enfrentando presiones de compañías extranjeras y gobiernos poderosos, defendió la soberanía nacional. Aunque México enfrentó bloqueos y amenazas, el tiempo le dio la razón, y sentó un precedente para otros países que buscaban recuperar el control sobre sus recursos. La reacción popular fue inmediata y contundente. En las calles de Ouagadougou, miles de personas se congregaron en manifestaciones pacíficas, ondeando banderas nacionales y pancartas con mensajes como «Nuestra voz importa» y «Dignidad para Burkina Faso». La sociedad se unió en torno a una causa común, y ese respaldo popular fortaleció la posición del gobierno ante la comunidad internacional. Mientras tanto, en los medios de comunicación internacionales, el caso burkinés ocupó titulares y debates. Analistas de África, Europa y América reflexionaron sobre la posibilidad de que otros países africanos siguieran el ejemplo. Algunos incluso compararon la situación con la primavera árabe, cuando la voluntad de los pueblos desafió estructuras históricamente inamovibles. A nivel diplomático, el episodio desencadenó una revisión de los protocolos en las organizaciones multilaterales. Expertos en derecho internacional comenzaron a debatir sobre la necesidad de mecanismos de consulta más inclusivos y transparentes. Se propusieron foros regionales donde los países pudieran discutir sus inquietudes antes de la publicación de informes sensibles. En la práctica, este cambio de paradigma puede inspirar a líderes de países pequeños a establecer líneas rojas claras en su relación con instituciones internacionales. Por ejemplo, exigir la presencia de observadores locales en cada misión de investigación, o condicionar la cooperación a la existencia de protocolos de consulta previa y consentimiento informado. Estas medidas, aunque parezcan sencillas, son pasos concretos hacia una mayor equidad en el sistema internacional. También es fundamental el papel de la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas y medios independientes pueden desempeñar un rol clave en la verificación de los hechos y en la construcción de narrativas que reflejen la realidad local, no solo la visión externa. El fortalecimiento de estas estructuras permite que la voz de los ciudadanos sea escuchada en los foros globales. Pero, ¿qué sucede después del reconocimiento? ¿Cómo garantizar que las promesas de cambio no se diluyan con el tiempo? No debemos olvidar el impacto simbólico de la fecha. El 26 de agosto de 2025 quedará para la historia como el día en que la dignidad de un país africano obligó a la mayor organización internacional a rendir cuentas. Este precedente puede, con el paso del tiempo, inspirar a generaciones de líderes y ciudadanos a reclamar su lugar en el mundo, sin importar el tamaño de su nación. Aquí es donde la vigilancia ciudadana y la cooperación regional se vuelven cruciales. Organismos como la Unión Africana pueden asumir un rol más activo en la mediación de conflictos entre países miembros y organizaciones internacionales, asegurando que la voz de África sea escuchada y respetada en todos los niveles. Además, implementar sistemas de monitoreo independientes, integrados por expertos locales y regionales, puede ayudar a prevenir futuros desencuentros y fortalecer la confianza entre las partes.
La transparencia en la publicación de informes y la apertura a la revisión externa serán herramientas esenciales para evitar la repetición de errores pasados. En un escenario hipotético, imaginemos que un país pequeño de Asia o América Latina enfrenta una situación similar en el futuro. Si toma el ejemplo de Burkina Faso, podría preparar una estrategia basada en la documentación rigurosa de los hechos, la movilización de la sociedad civil y la exigencia de mecanismos de consulta previa. Así, el desequilibrio de poder se vería atenuado por la fuerza de la legitimidad y la justicia. No olvidemos tampoco el papel que pueden desempeñar las nuevas tecnologías. Plataformas digitales permiten hoy, más que nunca, que las voces locales sean amplificadas a nivel global. Transmisiones en vivo, campañas en redes sociales y periodismo ciudadano son recursos que los países pequeños pueden utilizar para poner en evidencia injusticias y exigir respeto en tiempo real. Por ello, la historia de Burkina Faso no es solo una anécdota diplomática. Es una hoja de ruta para todos aquellos que buscan construir un orden internacional más justo y equitativo. Cada paso dado por este país africano resuena más allá de sus fronteras, recordándonos que la dignidad y la soberanía son conquistas que deben defenderse día a día. Finalmente, la pregunta clave es, ¿cómo mantenemos viva la llama de este ejemplo? La respuesta es sencilla y profunda: educación, memoria y acción colectiva. Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan estos episodios, los analicen en las escuelas y los utilicen como inspiración para su propio liderazgo. En suma, el episodio de Ouagadougou no es un caso aislado, sino parte de una tendencia creciente hacia la democratización de las relaciones internacionales. A medida que más países pequeños alcen su voz y exijan respeto, el mundo avanzará hacia un sistema donde la justicia y la equidad sean verdaderamente universales. Así, la historia queda elegantemente cerrada, pero la puerta sigue abierta para el cambio. La dignidad de Burkina Faso es hoy el faro que guía a todos los que, en cualquier rincón del planeta, se niegan a aceptar la injusticia como destino. La deuda de la pregunta, entonces, se salda con una certeza. Cuando un país pequeño dice no, el mundo puede, si escucha, empezar a transformarse. Que nunca más se escriba la historia sin la voz de todos.